Dentro de los cuerpos que describe la metafísica hinduista, existe uno que es muy importante y que se desarrolla muy rápidamente, que es el Mano Mayakoya, que es un cuerpo que está ligado a las emociones, desarrolla una expansión del cuerpo emocional y es lo que conforma la personalidad. O sea, el, el motor cognitivo o la forma de percibir a nivel individual está conformado por algo llamado el antakarana, que es un órgano, un sistema que posee cuatro cualidades: la memoria, el ego, la inteligencia y el pensamiento. Y el pensamiento es lo que va a ir desarrollando a medida que va creciendo y se va estructurando, va generando una estructura emocional. Esa estructura emocional va creciendo cada vez más, conformando una, una estructura o una modalidad de cognición completamente exacerbada. Es cuando se conforma, digamos, el egocentrismo, la personalidad que solo se puede mirar a sí misma. Esta expansión del cuerpo emocional, cuando una persona trabaja en sí misma, en el autoconocimiento, en la reflexión, el razonamiento, etcétera, etcétera, logra ir disolviéndolo y logra ir, digamos, a través de la meditación, a través de la crítica constructiva de su propio proceso, puede ir, digamos, desarmando ese cuerpo emocional. Ahora, cuando esto se descontrola y no hay un autocontrol, un autoconocimiento, este cuerpo emocional crece y se expande en forma ilimitada. Y cuando crece lo suficiente, ya se vuelve tan denso, tan pesado para la personalidad, que es como si estuviese cargado de más, de emociones negativas, de traumas, de miedos, de inseguridades. Todo eso es un cuerpo emocional enorme que hace que la persona termina cargando con un lastre que no puede sostener. Entonces son esas personalidades que ya todo lo ven negativo, creen que nada puede cambiar, creen que el mundo es de una determinada forma muy fija y no pueden cambiar ni transformar nada de sí mismos y pierden todo interés en aprender cosas nuevas, en el autoconocimiento, en la aventura, en todo, porque la vida es como él los ha aplastado, pero en realidad no fue la vida, fue su propio cuerpo emocional que lo que hizo a través del proceso de pensamiento descontrolado del mano mayakoya ha generado, digamos, una, una sobredimensión de este koya, de esta envoltura que deja aprisionada a la personalidad, deja aprisionado al ego y queda en un estado de sufrimiento, dolor y demás. Por lo cual, el trabajo sobre el mano mayakoya dentro de lo que es la espiritualidad es uno de los trabajos más importantes, porque tiene que ver con lograr frenar o descomprimir este proceso mental que si no nos lleva puesto. Nos lleva puesto porque carga con las emociones y las emociones carga después sobre el cuerpo. Condiciona al cuerpo, a su salud, a sus equilibrios y también a la cognitividad. O sea, una persona cargada con su cuerpo emocional completamente sobrecargado no puede percibir más que el reflejo de sus propias creencias, porque sus emociones son tan densas que no puede ver más allá, porque las emociones se sienten en el cuerpo, entonces confirman sus emociones negativas, su mirada oscura de la realidad, opaca, porque sus emociones están pesando sobre el cuerpo y le corroboran esa realidad. Entonces, esa personalidad cargada de emoción negativa queda prisionera de esta circunstancia. Ahora, ¿cuál es el escape? ¿Cuál es la salida de esta situación? Bueno, el proceso de autoconocimiento, el comprender que la capa de pensamiento es una de las capas más superficiales que tiene el ser humano, o sea, dentro de las capas o los koyas está el cuerpo físico, está el cuerpo pránico y está el cuerpo mental y emocional. Luego viene la inteligencia y luego siguen las siguientes capas más sutiles. Por lo cual, poder comprender ya que ese proceso de pensamiento es un proceso mecánico y ni siquiera soy yo.
que hay mucho más allá y que yo puedo atravesar esos planos simplemente con saber que el ser tiene profundidades más amplias y otros estados de conciencia más estables. Ya con eso, ya la óptica cambia. Es lo mismo que cuando dentro de la metafísica hinduista lo primero que se dice es yo no soy el cuerpo físico. Entonces eso ya nos libera de un montón de patrones, conductas, miedos y demás. Una vez que nosotros logramos comprender que no soy el proceso de pensamiento y las emociones, puedo ver después que el proceso o la siguiente capa es la capa de inteligencia, el Vijñana Mayakoya, que es el que puede, digamos, disolver las emociones. Luego, más allá del Vijñana Mayakoya, está el Ananda Mayakoya, que es la capa de felicidad pura, o sea, es comprender que más después de las emociones negativas, más allá, cuando voy más profundo dentro de mí, apago el pensamiento, me conecto con mi origen, profundizo en la inteligencia, de repente puedo pensar más tranquilamente, puedo discernir, y cuando logro ese estado, empiezo a discernir una transparencia y como si fueran haces de luz que atraviesan esas capas, esas envolturas, empiezo a sentir un sentido de felicidad puro, que no es otra cosa, ese estado, que es el Atman, la conciencia pura, que está metafísicamente y simbólicamente en el corazón espiritual, en el centro del pecho, el Atman, que es la conciencia eterna, el ser eterno y autoluminoso, empieza a medida que nosotros, a través de la metafísica, disolvemos esas creencias, esas envolturas, es como si esos haz de luces empezaran a atravesar esas capas y empezáramos a reconocer que yo soy autoluminoso, eterno y siempre consciente y siempre presente. Y ese sentido en sí mismo es Ananda, la proyección de Atman sobre las envolturas bajas, mente, cuerpo físico y emoción. Cuando las atraviesa, empezamos a sentir una felicidad plena que es mucho más subyace y es mucho más profunda que la superficialidad de las emociones negativas. Entonces podemos empezar a percibir que viene una emoción negativa, un miedo, una inseguridad, un enojo y demás, pero en el fondo ese haz de luz de Atman se vuelve autoconsciente y permanente, y es como si yo sintiera que más allá que puedan aparecer perturbaciones momentáneas como las nubes en el cielo, el Atman está siempre presente y en el fondo soy siempre feliz, siempre eterno y siempre presente, con felicidad pura. Ese estado de felicidad pura, de autoconciencia, es el logro del autoconocimiento total, que es el Atman, que es nuestra conciencia original, nuestra conciencia de ser. Luego, cuando comprendemos eso y nos asentamos en el Atman, en el corazón espiritual, podemos ver, es como si viéramos al revés, como si generáramos un revés de la conciencia, y en vez de percibir el cuerpo, el pensamiento, las emociones y después un umbral donde no hay nada, se invierte la polaridad y empiezo a sentir desde Atman, desde la llama de Atman autoluminosa y eterna, y desde ahí percibo la capa de felicidad, la capa de inteligencia, la capa de emoción y pensamiento, la capa pránica y la capa del cuerpo físico. Es como si se invierte la polaridad y el foco de la conciencia, el vector cambia de dirección y en vez de ir hacia fuera, va hacia adentro y de adentro se percibe, digamos, la realidad desde nuestra última capa, o mejor dicho, desde nuestra conciencia original, el Atman. Bueno, gracias.